descubrimos el pueblo más oriental de la comarca de la Axarquía, Nerja. Situado a 52 kilómetros de la capital, limita con los municipios de Torrox, Frigiliana y Cómpeta y la provincia de Granada. Tiene una larga historia probada por las pinturas encontradas en la cueva de Nerja, descubierta en 1959, que podrían constituir las imágenes de arte rupestre más antiguas de la historia de la humanidad, con 42.000 años de antigüedad. Bajo el dominio musulmán, su nombre, Fuenarixa, que significa fuente abundante, es el origen del nombre actual. Desde la década de los 60 es un destino turístico preferencial perteneciente a la Costa del Sol. En 2010, los últimos datos publicados apuntan a que tiene una población oficial de casi 22.000 habitantes, siendo un tercio los residentes extranjeros, predominantemente ingleses, seguidos de argentinos, alemanes, suecos, marroquíes y franceses. Nerja posee un clima suave durante todo el año que permite el cultivo de frutos subtropicales como la chirimoya o el aguacate. Según los recientes descubrimientos arqueológicos de la cueva de Nerja, los primeros pobladores datan del Paleolítico al Bronce, pasando por el Epipaleolítico y el Neolítico, con importantes restos humanos pertenecientes al Cromañón. Los primeros indicios históricos sobre la alquería de Naricha o Narija son del periodo de la dominación árabe. Debió depender en algunos aspectos de Vélez Málaga, al igual que otros lugares de la zona, si bien eso no significa que no tuviese entidad propia. De hecho, contaba con su propia fortaleza que se ubicaba en la zona hoy conocida como Pago del Castillo Alto, donde se situaba esta población árabe. Se pueden observar algunos restos del mismo en el ángulo formado por el camino de Frigiliana, en su cruce con el vecinal de la Cantera. En la línea de costa se levantó una torre en el siglo XX similar a las que existen en otros lugares de la costa. Cuando en 1487 los musulmanes de Vélez se rindieron definitivamente al rey católico, fueron seguidos en esta acción por los habitantes de la mayor parte de la Axarquía. En las crónicas cristianas se relata esta acción y entre los lugares mencionados se cita a Narija, Nerja actualmente. Terminada la rebelión de los moriscos, ya en el siglo XVI se levantó una nueva fortaleza en el lugar ocupado por la torre costera del Balcón de Europa, que será demolida posteriormente por los franceses en el siglo XVIII. En torno a ella se concentró la población que había decidido abandonar su primitivo emplazamiento. En el siglo XVI se construyó la ermita de Nuestra Señora de las Angustias, un santuario dedicado a la patrona de la villa. Este templo contiene frescos que cubren su cúpula de estilo granadino. En 1655 la población alcanza los 400 vecinos y tiene en cuerpo urbano las calles Carmen, Iglesia, El Tajillo, Puerta del Mar, Plaza de Cabana, Calle del Corralón, hoy Gómez, y comienza a trazarse también Calle Granada. En 1660, siendo el alcalde Antonio de Villavicencio, el rey manda construir la Torre de los Guardas, hoy el Balcón de Europa. En 1697 se termina la primera fase de la parroquia de El Salvador. El 25 de diciembre de 1884 hubo un enorme terremoto y con motivo de estos desagradables sucesos, Su Majestad el rey Alfonso XII fue a visitar la zona afectada. Después de admirar el paseo de la batería, lo llamó oficialmente Balcón de Europa. También fue concedido el tratamiento de excelentísimo al ayuntamiento.
Durante las 2 primeras décadas del siglo XX se construye el Camino a Frigiliana y se urbaniza el Paseo Balcón de Europa. En 1930 se termina de urbanizar definitivamente el Balcón de Europa y las calles de La Cruz y Granada. En 1950 se inaugura el Mercado Municipal. El descubrimiento de la Cueva de Nerja en 1959 es símbolo del nuevo arranque y después viene el desarrollo turístico que trae progreso y prosperidad y que cambia totalmente la fisonomía de la vida social de Nerja. Como anécdota curiosa y por lo que el municipio es mundialmente conocido es por la grabación durante los años 79 y 80 de la famosa serie de televisión Verano Azul. Situada en Maro, municipio de Nerja, se encuentra la Cueva de Nerja, descubierta el 12 de enero de 1959. En ella han sido datadas unas pinturas de focas que podrían ser la primera obra de arte conocida de la historia de la humanidad, con 42.000 años de antigüedad. Transcurría el día 12 de enero de 1959 cuando 5 jóvenes de Maro y Nerja, Francisco Navas Montesinos, Miguel y Manuel Muñoz Zorrilla, José Luis Barbero de Miguel y José Torres Cárdenas decidieron ir a coger murciélagos a un pozo que por aquel entonces era conocido como La Mina y donde al anochecer se podía observar cómo salían grandes bandadas de estos animales. Una vez que penetraron en aquella caverna, uno de ellos se percató de una suave corriente de aire húmedo que salía hacia el exterior. Buscando con la linterna, vieron que dicha corriente procedía de una estrecha hendidura que no pudieron atravesar porque 2 estalactitas se lo impedían. Estos muchachos decidieron volver al día siguiente con herramientas con las que lograron romper las estalactitas. Uno de estos 5 muchachos penetró por la estrecha chimenea hasta encontrar un peralte desde el que pudo saltar al suelo. Desde aquí avisó a los demás y arrastrándose por otro estrecho pasadizo y posteriormente incorporándose, lograron llegar a una gran galería donde la luz de las linternas se perdía. Situados en ella sí pudieron comprobar que no eran los primeros que habían estado en esta cavidad, pues muy sorprendidos hallaron unos esqueletos tendidos junto a unos cuencos de cerámica. Bastante asustados, decidieron regresar y contar todo lo visto a familiares, amigos y maestros, difundiendo así su descubrimiento. No sería hasta la segunda visita cuando un médico y un fotógrafo realizaron unas instantáneas que fueron publicadas unos 100 días después en el diario malagueño Sur, dando a conocer a nivel internacional la Cueva de Nerja. Una vez realizadas varias exploraciones, las autoridades toman conciencia de su importancia científica y monumental, de tal forma que la Delegación de Excavaciones Arqueológicas de Málaga se preocupará de localizar la primitiva entrada o un acceso más viable, pues el pozo de la mina de entrada era de gran dificultad. La búsqueda de este acceso se realizó por diversas galerías hasta que en una de ellas apareció una gruesa raíz de un árbol que resultó ser una sábina y que propiciaría 4 metros más abajo la localización de una nueva entrada. Más tarde, mediante un barreno para retirar una gran roca, se perforaría y despejaría la entrada que durante miles de años había impedido que alguien penetrara de nuevo en su interior. Igualmente se realizaron las primeras excavaciones arqueológicas y trabajos de acondicionamiento para su visita turística, inaugurándose en 1960. La superficie total de la cueva es de 35.484 metros cuadrados y el volumen total de 64.379 metros cúbicos. Está constituida por 3 zonas principales. Se han realizado diversas expediciones para conocer en su totalidad la cavidad y sus distintas galerías. En 1969 se descubrió un estrecho paso en la Sala del Cataclismo.
Este paso propició un magnífico hallazgo, las llamadas Galerías Altas y las Galerías Nuevas, cuyas espectaculares formaciones y restos prehistóricos aún no pueden ser contemplados por el visitante. A lo largo de todos esos años, la Fundación Cueva de Nerja ha promovido el estudio e investigación de la cueva, constituyendo el comité científico formado por geólogos, biólogos, arqueólogos, paleontólogos, etc., realizando congresos, estudios fotográficos, mejoras en equipamientos y actividades culturales. En 2012 se han datado en 42.000 años de antigüedad algunos restos orgánicos asociados a unas pinturas de focas que podrían ser la primera obra de arte conocida de la historia de la humanidad. De confirmarse, podrían ser las pinturas más antiguas de la humanidad, además realizadas por neandertales. La enorme riqueza patrimonial de la Cueva de Nerja hizo que un año después de su apertura al turismo fuera declarada Monumento Histórico Artístico. Desde mediados del pasado año 2012 se exhibe en la Cueva de Nerja el cráneo de Napoleón, un resto óseo de hace 4.300 años encontrado en 1960 en la cueva. Es conocido así porque lleva adosado un trozo de piedra que parece el sombrero que solía portar el general francés. Napoleón, como es conocida la pieza, fue hallado atrapado entre tierra y otros sedimentos que taponaban la entrada original de la cueva en la sala del vestíbulo. En un principio se pensó que este cráneo podía tener una antigüedad mayor, aunque finalmente las dataciones lo situaron hace 4.300 años, en la edad del cobre, y según los investigadores pertenece a un joven de 17 años. Tras pasar un tiempo oculto en los fondos que constituyen las miles de piezas extraídas de la gruta, Napoleón se colocó en la vitrina del museo que alberga los restos óseos, parte de los cuales tienen una historia muy curiosa, ya que estuvieron desaparecidos más de 30 años. El principal reclamo para los visitantes de Nerja es el Balcón de Europa, lugar de encuentro de lugareños y visitantes. Se trata de un mirador urbano situado en un pequeño promontorio rocoso que entra en las plácidas aguas del Mediterráneo. Es la terminación del paseo que se inicia en el ayuntamiento. Por su forma parece un trampolín redondeado, la reola, perfecto para saltar al agua. Su nombre fue propuesto por el rey Alfonso XII, que visitó la zona en 1885 después de un seísmo desastroso y que quedó cautivado por el escenario. Se acercó a este lugar para comprobar los daños ocasionados por el terremoto y le dio el nombre que tiene en la actualidad. Se le dio el nombre de Balcón de Europa porque al asomarse parecía como si Europa terminara ahí. Lo siguiente sería África, de ahí la denominación de balcón.
Situado al oeste de la provincia de Málaga, en el Valle del Genal, y siendo una de las poblaciones que conforman la comarca de la Serranía de Ronda, encontramos el municipio de Júzcar, también conocido desde junio de 2011 como Pueblo Pitufo, y es que su fama internacional se debe al estreno mundial de esta película que tuvo lugar en la localidad. Los juzcareños decidieron pintar sus casas de azul para acoger el estreno. En consulta popular decidieron en diciembre de 2011 prorrogar la pintura de sus fachadas en color azul, lo que hace único a este pueblo y un hecho que le ha reportado grandes ventajas económicas, lúdicas y turísticas. Situado a 623 metros sobre el nivel del mar, su población es de 221 habitantes. Limita al norte con el municipio de Ronda, al este con Cartagena y Pujerra, al sur con el municipio de Estepona y al oeste con los municipios de Jubrique, Faraján y Alfandeire. El pueblo está asentado sobre una hondanada, al norte de la cual se encuentra el Jarastepar en la sierra de Oreganal. Las tierras del término están regadas por el río Genal y el barranco de las Cañadas. Está a 25 kilómetros de Ronda y a 144 de la capital malagueña. Se estima que Júzcar fue un municipio muy importante a juzgar por los numerosos poblados que caían bajo su jurisdicción, entre los que se hallaban, según documentos de finales del siglo XIX, Faraján y los anejos de Alcapana, Capanza, Moclón, La Fábrica y Los Molinos. Como el resto de los núcleos de la Serranía de Ronda, también se había afectado por la expulsión de los moriscos y las consiguientes repoblaciones, donde halla sus raíces la población actual. Júzcar fue el municipio donde se ubicó la primera fábrica de hojalata de España, según un libro editado por Altos Hornos de Vizcaya. La elección de este lugar se debió a la riqueza maderera de esta zona de la Serranía de Ronda, indispensable para el carbón vegetal que se necesitaba para la fundición. Entre los lugares de interés del pueblo figuran la iglesia Santa Catalina de Siena, las ruinas de la Real Fábrica de Hojalata de San Miguel de Júzcar, el despoblado de Moclón, los riscos y las ruinas de los Molinos.